lo da recuerdo, o que el Señor que el Señor apresure su paso para que Él pueda estar presente. Oremos juntos. Te suplico, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Señor. Interven, Señor, y permite, Señor, que el pastor Alén, Señor, pueda, Señor, conectarse, Señor. Recuérdalo, Señor, a él, Señor, que tenemos este programa. Y permite, oh Dios, que él se conecte lo más pronto posible. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pero esperando que él llegue, vamos a empezar, vamos a introducir algo. Es verdad que algunos de ustedes ya saben algo sobre sobre este tema, pero para muchos es algo de nuevo. Y el trabajo que vamos a hacer de manera práctica y con el pastor es necesario que podemos dar una teoría general sobre terminar con el pasado. Aleluya. Entonces oremos que el Señor disponga nuestros corazones para que podamos recibir esta enseñanza de manera clara. De modo que cada uno, mientras que estaremos haciendo ese trabajo en conjunto con el pastor, que cada uno entienda y sepa por qué él está haciendo lo que él está haciendo. Aleluya. Que una persona ore por eso, por favor. Oh Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesús, oramos, Señor, que cada uno de los presentes, Señor, cada uno de los que estamos recibiendo, Señor, esta enseñanza, podamos entender y saber por qué estamos necesitando de esta enseñanza, Señor, y cómo también podemos practicarla, Señor, de manera personalizada, Señor, con la guía de tu Espíritu, Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Yo quisiera que abrimos la palabra del Señor en el libro de Gálatas capítulo 6. El versículo 7. Gálatas capítulo 6, el versículo 7. ¿Alguien puede leer Gálatas 6, 7? Yo lo voy a leer, por favor. Ya. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. No os enganéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, también él lo va a cegar. Es decir, que hay una ley de la semilla y de la cosecha. Que como Dios es justo, Él ha previsto, digámoslo así, en su justicia, recompensar a cada uno según el trabajo de su mano. Uno no puede sembrar sin que
Dios lo haga cosechar. Uno no puede sembrar sin cosechar el fruto de su trabajo, de lo que él ha sembrado. Y la semilla puede ser buena o la semilla puede ser mala. La Biblia nos dice en el libro de Mateo, en uno de los libros de la parábola de la cizaña y del trigo, dice que el maestro tenía su campo y envió a sus crías, a su obrero, sembrar. Ellos sembraron el trigo. Y pero nos dice la palabra del Señor que de noche el maligno vino y sembró la cizaña adentro del campo de trigo. Y los dos crecieron juntos. Y llegó un momento cuando los criados vinieron a ver el campo, se percataron pero adentro, como hemos sembrado el trigo. Ahora, ¿cómo sucede que la cizaña se encuentra adentro del campo de trigo? Y el Señor dijo, no, es el maligno que lo ha sembrado. Y los criados preguntaron, Señor, ¿quiere que sacamos la cizaña que ha sido sembrada? El maestro dijo, no, deje que los dos crezcan. Deje que los dos lleguen a la madurez. Ahora, cuando los dos llegan a la madurez, a este momento ustedes van a pasar y van a cosechar primeramente el trigo. Y luego la cizaña usted lo va a arrancar y lo va a echar en el fuego. El trigo fue sembrado y la cizaña fue sembrada en el mismo campo. Y los dos crecieron juntos. Los dos llevaron frutos. Solo que el fruto de la buena semilla fue el trigo y el fruto de la mala semilla fue la cizaña. Entonces, nuestra vida, según el pasaje que acabo de leer, en el transcurso de nuestra vida hemos estado sembrando. Desde que tú naciste a nivel personal, has empezado a sembrar en tu propia vida. Hasta hoy ha sido un proceso en el cual fuiste sembrando. Aleluya. Y la semilla que se siembra va a crecer, va a dar fruto. Pero nuestra vida, como no hemos encontrado a Cristo desde el nacimiento, y uno no encuentra a Cristo al nacer, uno no es hijo de Dios al nacer, entonces todo lo que hemos sido sembrado, hemos estado sembrando, ha sido la semilla mala, el fruto del pecado. Cada pecado que hemos cometido, cada actitud, cada hecho que hemos cometido, ha sido un proceso durante el cual hemos estado sembrando. Aleluya. Ahora, cuando uno siembra, él puede cosechar hoy. Hay algunos productos que sembrando hoy, de aquí a 3 meses, puede empezar a cosechar el fruto. Hay algunas semillas que sembrando hoy, tiene que esperar 6 meses para cosechar. Hay otro fruto que sembrando hoy, tendrá que esperar 1 año, 2 años, 5 años para cosechar. Es decir, no es lo que tú sembras hoy que automáticamente lo cosecha hoy. Hay algún otro fruto que cuando siembra hoy es después de 10 años, de 20 años, 25 años.
después de haber olvidado que habrá sembrado algo, que empieza a cosechar. Y el principio de la cosecha y de la semilla de la cosecha es que cuando uno siembra un grano, él no cosecha un grano equivalente. Cuando uno siembra un grano, él cosecha, si es un grano de maíz, él va a cosechar a menos una espiga con muchos granos de maíz. Uno no siembra y cosecha igual lo que él ha sembrado. Mayormente cosechamos más de lo que hemos sembrado. Aleluya. Entonces, hay semillas que van a dar fruto, que será maduro de aquí a muchos años. Algunos frutos que hemos sembrado nosotros y que vamos a morir sin haber cosechado. Vamos a morir y nuestros hijos quedarán y van a cosechar lo que hemos sembrado. Aleluya. Por ejemplo, cuando leemos en el libro de Deuteronomio, si podemos abrir el libro de Deuteronomio. El capítulo 5, que alguien lee el versículo 6. Deuteronomio capítulo 5, el versículo 6. Adelante. ¿Alguien puede leer? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Sigue de 6 hasta el versículo 10. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Entonces aquí, este pasaje de Deuteronomio nos dice que tu actitud hacia Dios te va a influir a ti y va a influir a tu descendencia. La manera de actuar hoy, tu comportamiento hoy, la manera de tratar con Dios hoy, te va a influir a ti y va a influir a tu descendencia. Y como nuestro Dios es un Dios bueno, la proporcionalidad o la proporción en la cual Él castiga lo malo, no es la misma proporción en la cual Él castiga lo bueno, lo que está bien. Él dice, Él recompensa lo bueno. Él dice, si tú, aquí tocando el caso de la idolatría, del hecho de apartarse del Señor para ir a seguir otros dioses. Él dice, si ustedes atraen mi ira, si ustedes pequen contra mí de esta manera, dejándome para adorar a otros dioses, un ejemplo, él dice, esta maldad yo te lo voy a pedir a ti. Te voy a castigar por esto, voy a castigar a tu hijo por esto, voy a castigar a tu nieto por esto, y voy a castigar a tu bisnieto por esto. 4 generaciones, pidiendo cuenta a 4 generaciones por humano. Pero él dice, si en vez de sembrar la mala semilla que es este pecado,
tú eliges sembrar la buena semilla, esta buena semilla, con tal que tus hijos siguen reproduciéndolo, yo le voy a bendecir por 1000 generaciones. Aleluya. Lo que uno siembra, él cosecha. Aquel que siembra la buena semilla, cosecha lo bueno. Aquel que siembra la mala semilla, cosecha lo malo. Aquel que siembra por lo bueno, cosecha lo bueno. Aquel que siembra el pecado, la corrupción, cosecha el pecado. Aleluya. Entonces, es un principio bíblico que tú naces y entra en un proceso que ya está funcionando. Cuando tú naces, no has elegido nacer en la familia en la cual naciste. Aleluya. No has elegido nacer en el país en el cual naciste. No has elegido nacer en el ambiente donde, en el cual naciste. Esto es la soberanía de Dios. Él manda a cualquiera persona, en cualquiera familia, como Él quiere. Pero su misericordia es que si tú entraste en una familia en la cual ya hubo una alianza, una serie de alianzas negativas con Dios, Dios te da la posibilidad a ti de poder salir de ahí. Dios te da la posibilidad a ti que la consecuencia de los pecados o la consecuencia de la alianza en la cual entraste cuando tú no eras hijo de Dios, cuando tú no elegiste dónde nacer, Dios quiere que en Cristo, que esta consecuencia sea quitada. Entonces hay muchas personas que ya están viviendo bajo el peso y la consecuencia de su propio pecado, que hace años tras años, no sé cuántos años has vivido, pero supongamos que tienes 30 años. Es decir, viviste 30 años en un proceso donde tú has estado sembrando en lo personal. Ahora, si de tu nacimiento hasta 30 años no había conocido a Jesús, entonces, de manera obvia, has estado sembrando durante todo este tiempo lo que está mal. Aleluya. Has estado sembrando la mala semilla. Y hay que saber que esta semilla que sembraste, como es una ley, que aquel que siembra cosecha, entonces estarás tú en un proceso donde muchas cosas se están acumulando para tu vida que no son buenas. O ya quizás estás viviendo unas ciertas situaciones y te preguntas, pero ¿de dónde viene esto? Es el fruto quizás de lo que tú has sembrado. O es el fruto quizás de lo que los demás sembraron cuando tú no habías nacido todavía, pero naciste ya bajo una alianza negativa. Aquellos que nacen bajo una alianza positiva, es decir, nacen en una familia donde los padres ya establecieron alianza con Dios, entonces eso le influye positivamente. Pero si nace en una familia donde los padres, los antepasados, establecieron alianza con el diablo, ¿cómo uno establece la alianza con el diablo? Sencillo, mediante el pecado. Entonces uno se va a encontrar involucrado en esta alianza negativa. Aleluya. Pues por esa razón que es importante que una vez que uno se ha entregado al Señor, que Él coopera con el Señor para quitar todo lo que ha sido puesto sobre Él como fruto de la vida de los antepasados y todo lo que ha llegado en tu vida como fruto de tu propio pecado. ¿Cuál es la consecuencia? Hay muchos bloqueos que entran en la vida de la persona a causa de lo que él ha hecho o a causa de lo que los demás han hecho. Hay muchas maldiciones que ingresan en la vida de la persona
a causa de lo que la persona ha hecho o a causa de lo que los demás, es decir, su antepasado, sus familiares han hecho. Hay muchas dolencias, muchas enfermedades. Hay personas que entraron en una alianza negativa de maldición, una alianza de maldición en la cual muchos están enfermos. Uno se pregunta, pero ¿por qué hay la enfermedad o por qué hay tal enfermedad que se repite adentro de esta familia? Aleluya. Entonces es importante que nosotros podamos entender. Hay muchas personas que el fruto del pecado de ellos mismos, le han destruido interiormente. Le han afectado su alma. Hay muchas personas que llevan muchas frustraciones a causa de la vida que ellos vivieron o de la vida que sus padres han vivido y le han introducido adentro. Muchas decepciones, muchas frustraciones, muchas heridas. Hace que la persona viene a Cristo bien deshecho y necesita que ese trabajo sea hecho. Aleluya. Y queremos dar la precisión que terminar con el pasado y romper con los lazos malditos que se ha instalado con tu vida no es para ir al cielo. Aleluya. Para ir al cielo, uno se arrepienta y cree y recibe a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Aleluya. Y es suficiente para que la persona vea su pecado perdonado, para que la persona entre en una alianza, como hemos visto ayer cuando el hermano Teodoro estaba enseñando. Lo que hay una unión con Cristo. Pero uno puede estar bajo unión con Cristo, pero seguir padeciendo, llevando la carga de su vida, de su antigua vida, o de los hechos, de los pecados, de las prácticas que sus padres han hecho sin que él mismo esté presente. Aleluya. Terminar con el pasado, romper con los lazos, no es para que la persona vaya al cielo. Es para que la persona vive una vida cumplida en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque muchos se entregan a Jesús, pero puede permanecer años atado. Puede permanecer años bajo lazos. Cuando tal persona se entrega al Señor, es necesario cooperar con el Señor para poder desatar a la persona, para poder romper con todos los lazos que entraron en la vida de la persona. Amén. Y no es un asunto solamente del Antiguo Testamento. Aleluya. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo lo ha recomendado en el caso de su amigo Lázaro. Si leemos en el libro de San Juan, Juan capítulo 11. San Juan capítulo 11. Que alguien lee del versículo 38 al versículo 44. San Juan, capítulo 11, del versículo 38 al versículo 44. Alguien para leer, por favor. Yo le voy a leer, por favor. Muy bien. Dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima.
Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, quede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Amén. Jesús había revelado a Marta como la resurrección y la vida. Aleluya. Yo soy la resurrección y yo soy la vida. Aleluya. El que cree en mí vivirá aún muerto. ¿Cree en esto? Tu hermano Lázaro ha muerto, pero él resucitará. Y Marta, yo sé, Señor, que al último, al día posterior a resucitar. Ellos fueron al sepulcro, en la tumba de Lázaro, y Jesús dio la vida a Lázaro. Lázaro, ven fuera. Dice la Biblia que el muerto salió, manos atados, pies atados y rostro velado. Pero él pudo moverse hasta nadie había ayudado a Lázaro a salir de la tumba. Él mismo se esforzó en salir. Entonces Lázaro había pasado de la muerte a la vida. Recibía a Jesús como Señor y Salvador. Es exactamente eso, pasar de la muerte a la vida. Pero una vez que Jesús dio la vida a Lázaro, él no dejó a Lázaro irse. Él pidió que Lázaro sea desatado y liberado. No es él que lo hizo. Él pidió a sus discípulos de hacerlo. Aleluya. Entonces, es necesario, porque el camino es largo, porque queremos establecer, construir sobre la roca, que es Cristo, y queremos asegurarnos que vayamos lo más lejos posible con el Señor Jesucristo y a la más gran velocidad. Lázaro en su condición, si él quisiera hacer carrera espiritual, él no podrá correr mucho porque los pies eran atados, las manos atadas, los pies atados, uno puede saltar un poco, pero no puede correr. El rostro velado, uno puede ver hasta una pequeña distancia, pero no puede ver lejos. Entonces, tomando en cuenta que Lázaro, habiendo recibido a Jesús, habiendo recibido la vida, debería vivir durante mucho tiempo, necesitaba que él sea desatado, necesitaba que él sea liberado. Aleluya. Y de la misma manera que Dios dio a su discípulo la responsabilidad de desatar a Lázaro, Dios también dio a la iglesia la responsabilidad de desatar y de atar. Aleluya. Y la iglesia es donde 2 o 3 están congregados en el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, cuando uno se ha entregado al Señor, ¿por dónde él tiene que, en qué consiste realmente ese trabajo cuando uno se ha entregado al Señor? La primera cosa es que tratando o terminando el camino que lleva a terminar con el pasado es lo siguiente. Primeramente, la persona trata con todo lo que es su carga genealógica. Es decir, la consecuencia de los pecados de los padres sobre los hijos. La consecuencia de los pecados de la
de su genealogía. El pecado de su bisabuelo. Uno tiene que tratar con eso. El pecado de sus abuelos. Uno tiene que tratar con eso. El pecado de sus padres o los pecados de sus padres. Uno tiene que tratar con eso. Por esa razón que es importante que uno pueda asesorar para saber qué ha sido la vida de mi bisabuelo. ¿Qué dice la gente acerca de mi bisabuelo? ¿Cuál es la historia que está detrás de él? Bisabuelo paterno y materno. ¿Cómo ellos han sido? Si tus bisabuelos han sido hombres de guerra, si han derramado la sangre, por ejemplo, tiene que tomarlo en cuenta. Que es meter la familia en una alianza pesada. Vas a preguntar, ¿cómo han sido mis abuelos? ¿Eran personas buenas? ¿Eran personas malas? ¿Cómo trataba con la gente? ¿Cómo ha sido la vida de mis padres? ¿Eran personas buenas? ¿Eran personas malas? ¿Cuáles son los pecados que ellos han cometido? Amén. Porque uno puede estar quejándose que, pero ¿cómo apareció en mi vida o en la vida de mi descendencia la prostitución? ¿Cómo esta vida que yo no he practicado? ¿Cómo sucede que los miembros, lo que nacieron de mis entrañas practican cosas que ni yo mismo he practicado? No te asombras. No te asombres. ¿Por qué? Porque lo que tú sembras, tú no lo cosechas igual. Lo que tú sembras, la cosecha es más allá. Es peor que lo que nosotros hemos sembrado. En la historia de la Biblia, cuando leemos el libro de Génesis, podemos tocar la familia de Lot. La Biblia nos dice que Lot tenía dos hijas. Y cuando el Señor destruía Sodoma y Gomorra a causa del pecado de la inmoralidad sexual, a causa del pecado de la homosexualidad, de la sodomía que se practicaba en Sodoma y Gomorra, Lot salió de ahí con dos de sus hijas. Y nos dice la palabra del Señor que él fue y vivió en un lugar donde no había hombres, en este lugar donde él se instaló ahí. Pero el problema es que un pecado de alcohol, porque la mujer, la hermana mayor, dijo a la menor, mire, somos ya jóvenes y no tenemos hombres en este lugar. Y el único hombre que tenemos es nuestro padre. Entonces, demos de beber vino a nuestro padre. Y cuando vamos a emborrachar, yo voy a ir como mayor, hermana, hija mayor, me voy a acostar con mi padre para que podamos producir una descendencia a partir de mi padre. Y nos dice la Biblia que la hija mayor fue, y los dos dieron de beber a sus padres, emborracharon a sus padres y se acostaron con sus padres. Y la hija mayor se embarazó de su propio padre. La hija menor, el día siguiente, igual dieron de beber a su padre y ella fue y se acostó con su padre. Y ella se embarazó. Y dice que el padre no supo ni cuando ellos se acostaban ni cuando ellos se van a levantar. Pero las dos hijas fueron embarazadas de su padre. Y dieron
a luz 2 hijos. Uno que se llamaba Ben-Amí, que es el padre de la tribu de los amonitas. Y otro que se llamaba Moab, que es padre descendiente de los moabitas. Miren, estas 2 tribus que nació de una relación incestuosa, la raíz fuera el alcohol. Si el padre no era borracho, él no debería cometer el pecado del incesto con sus hijos. Entonces, el primer pecado era el alcohol. Uno puede decir, no, mi padre no ha cometido mucho pecado. Ellos han sido solo alcohólicos. Ellos han sido solo borrachos. Como si el pecado de la borrachera era pequeño. Pero el pecado de la borrachera hace nacer una serie de muchos otros pecados. Uno de los pecados que nace a raíz del pecado de la borrachera, del alcohol, es la inmoralidad sexual. Entonces, de la borrachera nació 2 hijos de la relación incestuosas. Y de esa relación incestuosa nació 2 tribus. Si leemos, estudiamos lo que ha sido las 2 tribus, los moabitas y los amonitas, la reputación de esta tribu ha sido una tribu o tribu de prostitutas. De modo que en la historia de la Biblia, los moabitas son reconocidos como una tribu de prostitutas. Cuando Balaam quisiera que Dios maldiga a Israel, él dio el consejo a Balac, rey de Moab, que no, es fácil. Manda a tus mujeres para que ellos vayan y se acuesten con los israelitas. A este momento es Dios él mismo que le va a maldecir. Y la prostitución de esta tribu era tal que ellos, sin vergüenza, las mujeres moabitas podrían acostarse delante de los hombres, en pleno sol, podrá entrar en una casa y ahí practicar la inmoralidad sexual. Entonces su padre o su antepasado Lot puede estar preguntándose, pero ¿qué he hecho yo para dar a luz a una tal tribu que sea especializada en la prostitución? Pero la respuesta es que, mire, tú, a causa del vil, tus mujeres o tus hijas se acostaron contigo. Entonces, un pecado va embricando a otro, engendrando a otro, de modo que la consecuencia va extendiéndose y más va extendiéndose, más va creciendo en proporción grande. Aleluya. Entonces, ese primer trabajo es la carga genealógica. Los pecados de los antepasados, tu bisabuelo, y en qué te pregunta cómo se llamaba, qué ha hecho él. Porque incluso aún si él era alguien de malo y que le dieron te dieron su nombre, hicieron de ti su tocayo, como aquí en Bolivia nosotros decimos. El tocayo significa que te han dado el nombre de otra persona. Aún este nombre, a causa de la vida de la persona, te puede influir negativamente. Entonces uno tiene que hacer una separación total con la vida de su antepasado, los pecados que su antepasado han cometido. Su bisabuelo, su abuelo, los pecados que tus padres han cometido. Pregunta, asesórate bien, ¿cuál ha sido la vida de tus padres? Si tu padre o tus padres se han metido en la inmoralidad, en la relación de adulterio, trata con este punto. No diga que no, yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque a largo plazo puede ser que tú también
caiga en este mismo pecado. ¿Por qué? Porque no has cortado las raíces. Porque tus raíces definen tu destino. Si quieres saber qué tienes tú, qué serás tú a futuro y qué serás tus hijos a futuro, pregúntate qué han sido tus padres. Aleluya. Si tú guardas calma diciendo que no, yo ya estoy en Cristo, dice en Cristo que todo aquel que esté en Cristo, nueva criatura es. Sí, nueva criatura, ¿por qué? Porque Dios no te va a pedir cuenta por tu pecado pasado. Aleluya. Si te muere, te vas a ir al cielo, te va a ir al cielo. Pero en cuanto a la consecuencia de este pecado, tiene que tratar con eso. Aleluya. Antes de entrar en una relación matrimonial, pregúntate, ¿quién es el padre de tu pareja? ¿Cómo han vivido cómo tu pareja, su padre han vivido? ¿Cómo su descendencia, su antepasado han vivido? Porque tú puedes haber nacido como hombre en una familia donde la gente siguió al Señor, pero entra en alianza con un hombre que ha vivido lo contrario porque su familia han sido, se han metido en cosas profundas, en cosas profundas. Entonces la unión de ustedes, porque dice la Biblia que dos personas que se meten juntos son una misma carne. Ustedes van a compartir todos juntos. Sus hijos van a recibir la influencia de la unión de ustedes los dos. Es por esa razón que cava bien tus raíces. Asesórate bien sobre tus raíces y tú sabrás cuál será tu destino y cuál será el destino de tus hijos. Aleluya. Olvidar de tratar con este asunto es como cortar la hierba encima o porar un campo mientras que las raíces están bien metidas en profundidad. Cuando la hierba va a brotar peor. Aleluya. Entonces, esta relación, este trabajo, tiene muchas implicaciones. Hay personas que nacieron buenas personas. Cuando examinen su vida, no vas a ver que ellos han sido malas personas. Pero hay cosas que suceden a ellos, no a causa de ellos, sino a causa de lo que han sido sus padres. Como hay personas que han hecho en su vida muchas locuras, pero el nivel de castigo y de consecuencia no es tan grave a comparación de otras personas que han sido buenas. ¿Por qué? Porque todo depende de cuál ha sido la raíz, sus raíces. El Señor dijo que en mi trato con David, yo me voy a asegurar que si sus hijos se aparten de mí, a causa del hecho que David ha puesto la vara muy alta, si sus hijos pecan contra mí, desvíen, yo le voy a castigar, pero no le voy a castigar de manera profunda a causa de David, a causa del trato que he tenido con David. Y hay otra familia en la Biblia, cuando lee la historia de Acab, lo que Jezabel hizo hacer a Acab. El Señor dijo, voy a barrer la casa de Acab. Todo lo que nace en la casa de Acab, lo único que va a vivir y que será sepultado es este hijo de Jezabel que está enfermo. Pero dilo a él que cuando llegará en casa, el hijo va a morir y él será sepultado. Y es la única persona que será sepultado en la casa de Acab. El resto, di a Jezabel que los perros van a comer a Jezabel. De modo que cuando uno llegará cerca del cuerpo de Jezabel,
verás solo su esqueleto, de modo que no podrás saber que eres ese. Cuando Jeroboam indujo al pueblo de Israel a caer en el pecado, Dios dijo, voy a barrer la casa de Jeroboam. Cuando Elí, el sacerdote, dejó que sus hijos en el templo del Señor profanan la cosa santa, practica la inmoralidad sexual adentro del templo, Dios dijo, voy a barrer la casa de Elí. Todos los de Elí van a morir en una edad viril, a temprana edad. Entonces uno puede estar bajo una maldición intergeneracional que se caracteriza por la muerte precoz. Y uno se pregunta, pero ¿por qué la gente de esta familia muere siempre a edad viril? 30 años muere, 35, 40, máximo 45 años se muere cuando ellos están a edad de fuerza. Era una de las maldiciones de él. La extrema pobreza. Hay personas que todo lo que ellos hacen es como hay un bloqueo, como hay como una mano que está jalando todos los esfuerzos que ellos están haciendo. El Señor dijo, yo me voy a asegurar que los de la casa de Elí, del sacerdote Elí, mueren pobres, que sea mendigo, que aquel que voy a dejar vivo, él será tan mendigo, será para consumir los ojos de la casa de Elí. Aleluya. Cuando David maldijo a Joab, después de que Joab haya matado a Abner injustamente, David dijo que no falta nadie en la descendencia de Joab que padezca de flujo de sangre o que es mendigo. Cuando el profeta Eliseo rechazó el don que el capitán, el general del ejército de Asiria trajo a él, Naamán, el general Naamán, y que uno de sus crías, de su siervo, inconsagrado y mundano, fue y por detrás y recibió lo que el profeta había rechazado, la maldición de Gehazi, era que la lepra de Naamán se apega a Gehazi, a su casa. Es decir, que él debería nacer leproso y leproso y leproso. Una lepra que es el fruto de una maldición. Entonces, asesórate bien. ¿Cuál ha sido la vida de tu antepasado? ¿Cómo ha vivido tu bisabuelo? ¿Cómo ha vivido tu abuelo? ¿Cómo ha vivido tu padre? Esos son lo que es relacionado a tratar a cortar con los lazos del pasado. Obvio que todo esto hay mucha alianza, mucho pacto, muchas maldiciones, muchas cosas que es el fruto del hecho que naciste en esta familia o en esta casa. O hay todo un pueblo donde la gente ha sido, practicaron pactos y alianzas y entregaron toda su tribu al Señor, al diablo. De modo que todos aquellos que nacen de esta tribu nacen ya bajo maldición, no importa la casa en la cual tú naces, nace ya bajo maldición, pero eso es otro nivel, pero que tiene que ser tratado. Después de la carga genealógica, es decir, la carga debido a los pecados de los antepasados, los pecados que no son el fruto, el resultado de lo que tú has cometido. Ahora hay que ver qué ha sido, y todo esto, como estaba diciendo, carga genealógica, puede ser que tu padre ha sido hechicero, o se ha metido en la hechicería, en la brujería, en toda esta cosa, la magia, la idolatría, o puede ser que tu padre se ha involucrado a los ídolos. Hay personas, por ejemplo, que entronizan la idolatría adentro de su familia, que edifica altares familiares, de modo que sea un lugar
Es una de las cosas que ha hecho que Dios castiga a Jeroboam. Él edificó 2 altares, los lugares de adoración y de veneración a otros dioses. No diga que no, es solo la estatua de la Virgen María, no, es solo la Virgen de Cutuca, es solo la Virgen de Ucupiña, o la Virgen de esto. No, son alianzas. Y si tus antepasados se han involucrado en esta cosa, no lo toma a la ligera, córtalo. Todo lo que es relacionado a la hechicería, a la brujería, a la idolatría, al paganismo y todo esto. El culto a la tierra. Aquí a veces la gente dice adorar a la tierra, adorar al sol, a la luna, a muchas cosas, muchas otras, lo que llaman divinidades, que no tienen nada que ver con el verdadero Dios. Mete a esta persona bajo alianza. Aleluya. Ahora, cuando acaba con esto, hace un censo de todo esto, porque tiene que tratar y desatarte de esto, tiene que ver tu pecado, los pecados que tú has cometido antes de recibir a Jesús. La hechicería, brujería, magia, cualquier práctica ocultas, la idolatría y cualquier forma de paganismo, la inmoralidad sexual, por ese lesbianismo, por esa homosexualidad, por ese la relación incestuosa, por ese la zoofilia, por ese cualquier pecado que está, por ese el adulterio, cualquier pecado en el sentido sexual. Tiene que hacer el censo de él. Hay todo pecado relacionado al vicio, alcohol, droga, tabaco y todo esto. Tiene que anotar esto. El robo y algunos trabajos que tú hiciste que no glorificaba, no honraba a Dios. Todo esto, algunas prácticas, como estamos ahora, será de un tiempo lo que se llama el carnaval. Aquí, si participas de tales cosas y mucha otra práctica antes de recibir a Jesús, tiene que anotar, tiene que listar, censar. Entonces, todo lo que es pecado que has cometido antes de recibir a Cristo Jesús. Ahora, hay personas que después de haber recibido a Cristo Jesús, volvieron a otro pecado, volver a pecar otra vez. Entonces, tiene que anotar igualmente los pecados que recibiste antes de recibir a Jesús. Es decir, si tiene que hacer ese trabajo hoy, tiene que ver desde el momento que yo entregué a vivir a Jesús hasta hoy. ¿Cuáles son los pecados en los cuales yo he vuelto otra vez a cometer? Aleluya. Entonces, después de esto, el trabajo de un arrepentimiento profundo, confesión del pecado, abandono total del pecado, porque Dios tiene que ver que realmente tú te sientes arrepentido de lo que tu antepasado ha hecho, de lo que tú has hecho antes de la conversión y de lo que tú has hecho después de la conversión hasta el día en que tú estás haciendo este trabajo. Aleluya. Lo confiesa al Señor. ¿Por qué necesita primeramente un arrepentimiento? Porque es el arrepentimiento, uno de los puntos clave del arrepentimiento, es que esto va a debilitar el poder del diablo en tu vida. El arrepentimiento debilita el poder del diablo. El arrepentimiento expone las obras del diablo. Cuando uno confiesa de manera detallada su pecado a Dios. Y cuando uno se arrepiente con un corazón triste, porque él siente, él ve
lo malo que él ha hecho en el corazón de Dios y lo malo que él ha hecho a su descendencia. Hay muchos que han sepultado a su descendencia a causa de su propia vida y necesita que el Señor tenga misericordia y cambie la situación. Cuando uno confesa y abandona totalmente, él ha hecho un gran paso, porque el trabajo que estamos haciendo no es un trabajo de brujos, no es un trabajo de curanderos, de magos. Cuando tú vas a ver a un brujo y le diga, hágame un trabajo, él no te pregunta si tú estás viendo en el pecado, él no te pregunta si ese trabajo que va a hacer mire a hacer lo malo a alguien o no, con tal que tú lo pagues lo que tiene que pagar y él te hace el trabajo. No, Dios es diferente. Uno se acerca de Dios primeramente con una disposición de corazón arrepentido cuando uno sabe que lo ha hecho algo que lo ha herido. Si uno se ha matado, puede ser que cometiste abortos o puede ser que mataste a alguien, necesita confesar profundamente este pecado a Dios. Porque el Dios que dijo que no matarás, el diablo sabe que llevaste a matar a alguien. Él está hiriendo a Dios, él está trayendo levantando la ira de Dios. Aleluya. Entonces, el trabajo de un arrepentimiento genuino es necesario. No puede cortar los lazos de un pecado del cual tú no te has arrepentido. Y como estoy diciendo, cuando tendrá el tiempo, vas a leer Josué vamos a leerlo, porque este paso es muy importante. Josué capítulo 7. Que alguien lea a partir del versículo 19. Josué capítulo 7. ¿Alguien ha encontrado? Josué 7. A partir del versículo 19. ¿Alguien se anima a leer? Pastor, Muy dice, bien. entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Muy Acán bien. respondió, Ya, para un poco. Mire, hijo mío, dijo Josué a Acán, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubres. Es decir, cuando uno está declarando lo que él ha hecho, cuando uno está confesando el pecado que él ha cometido, él está dando gloria a Jehová. Él está dando alabanza a Jehová mediante la confesión de su pecado y mediante la confesión detallada del pecado. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo él está exponiendo al diablo. Él está avergonzando al diablo. Una confesión profunda es como traer una lámpara adentro de un cuarto oscuro, de modo que todo lo que está escondido ahí se ve. Por eso es que, dígame lo que has hecho, no me lo encubras. Sigue adelante. Versículo 20. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de, ci- ciclos Sí, de siglo de plata, plata sí. y un lingote de oro de peso, de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros
los cuales fueron corriendo a la tienda. Y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ella. Y Amén. tomándolo, Amén. ¿Entendemos un poco? Dad gloria a Jehová, el Dios el Dios de Israel. Confesa lo que has hecho. Acá empieza aquí diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová. Aquel que confesa su pecado debe reconocer que él ha hecho lo malo. Él ha herido el corazón de Señor. Porque cada pecado que uno comete, la primera persona que sufre, que padece por su pecado, es el Señor. Y mire cómo acá confesa aquí. Él nos dijo, sí, yo admito que he robado. Él no dijo, Señor, perdóname por todos los robos que yo he hecho. No. Él dice, yo he hecho esto, y él va en detalle. Yo he visto un lingote de oro. Aquí está el peso. Yo he visto la plata. Aquí está la cantidad de plata que he visto. Yo he visto un buen manto babilónico de buena calidad. Yo he codiciado. Él confesa el pecado de la codicia. Yo lo he tomado. Yo he robado todo esto. Y yo fui y cavé en medio de la tienda donde vivo. Yo he puesto esto, yo lo he escondido. Y mire, aquí en el versículo 21, dice que Josué envió a la gente a averiguar si lo que Acán decía era verdad. Y fueron allí y encontraron la cosa tal como él había dicho. Entonces, cuando tú estás confesando al Señor lo que tú sabes que has cometido, hay que decirlo con toda la verdad y con todos los detalles. ¿Por qué? Porque hay un poder que está detrás de la confesión. Una confesión profunda y detallada es poderosa. Expone al diablo, debilita al diablo. De modo que cuando uno lo diga ahora, te hemos visto, sale de aquí. Entonces él se va sin resistencia. Pero si tú confiesas cosas encima, no va en profundidad, quizá porque no quiere como si Dios no sabía, Dios sabe. O no quiere que la gente escuche lo que hiciste. Entonces estará bloqueando el trabajo de Dios, porque si hay una pequeña oscuridad en tu vida que no ha traído la luz de Dios ahí, el diablo va a seguir ahí escondiéndose sin moverse. Lo va a decir, salga. Él no se va a ir porque va a decir, nadie me ha visto. Pero si tú dices, mire, tú que estás ahí, la luz del Señor ha alumbrado sobre ti, sal, ándate. Él va a obedecer. Aleluya. Una confesión detallada de todo lo que uno ha hecho. Toma el tiempo y confésalo al Señor. De manera detallada. Pero aquel que confesa debe ser aquel también que está dispuesto, como he dicho, a no volver a esta vida. Aleluya. Entonces, una confesión detallada permitirá ahora que tú puedas recibir los ministerios asociados, la liberación de los demonios. Una verdadera confesión puede hacer que algunos demonios empiecen a irse sin que nadie le ha pedido de ir. Porque él dice, yo he sido expuesto. Pero después de la confesión del pecado, después de tratarlo con los pecados de los antepasados. ¿Cómo uno trata con los pecados de los antepasados? Puesto que tú no estabas ahí cuando ellos pecaban. No había nacido todavía. Entonces uno trata con ellos como llevando sobre uno los pecados que los antepasados han cometido y pidiendo perdón
Es decir, que es una postura de intercesión delante del Señor. Y muchas veces Daniel lo ha hecho por su propio pueblo. Nosotros, yo y mi pueblo. Nehemías lo ha hecho. Señor, yo y mi pueblo hemos pecado contra ti. Mientras que él no estaba cuando el pecado se cometía. Señor, pero mire, mi antepasado ha pecado contra ti, Señor. Hemos hecho lo malo delante de ti. Por favor, perdona. Mi abuelo ha hecho esto. Mi padre se ha involucrado a esto. Señor, por favor, te suplico perdón. Señor, que quita toda consecuencia que hay sobre mí y sobre sobre mi descendencia a causa de lo que mi padre, mi abuelo y bisabuelos han hecho. Por favor, quita esto. Ya, entonces uno pide perdón, uno se carga de los pecados como un intercesor en el lugar de sus padres y uno confiesa lo que su padre ha hecho. Uno reconoce que Dios es justo, que si me sucede algo a causa de lo que mis padres han hecho, será algo de justo. Pero el Dios que no quiere que los padres, que los hijos pueden recibir la consecuencia de los pecados de los padres, suplica a ese Dios que por favor quita esta consecuencia sobre mí. Aleluya. Y ahora usa la autoridad, porque el punto siguiente, estamos viendo, tratando al mismo tiempo de los dos, la carga genealógica y los pecados que uno ha cometido. Tu propio pecado, confésalo de manera detallada al Señor. Con un corazón contristado, triste a causa de lo que tú has hecho. En cuanto a tu descendencia, carga sobre ti los pecados que ellos han cometido. Y trata con Dios como un intercesor en favor de tu familia. Y después, toda la separación que debe ser hecho, vamos a ver de manera práctica cómo lo hacemos. Aleluya. Ahora, en cuanto, como dice, cuando uno ha confesado una detallada, ahora hay la obra de los demonios. Hay muchos, los demonios entran en la vida de uno sobre una base legal. Aleluya. Los demonios no entran si no hay algo que establece un puente. Puede ser un pecado, puede ser una falla, pero él encuentra que abriste una cierta puerta y él. Entonces, estos demonios ahora, la autoridad del Señor, del nombre del Señor Jesucristo, echamos fuera estos demonios. Ahora, hay las maldiciones que entraron en la vida de la persona a causa de su pecado y a causa de los pecados de los demás. Ahora, con la autoridad del nombre de Cristo Jesús, podemos romper estas maldiciones. Aleluya. Y hay algunas restituciones que la persona debe hacer. Las restituciones significa que hay cosas, por ejemplo, si uno había levantado un altar, cuando se arrepienta, tiene que derribar este altar. Si tú habías robado, si te arrepientas, o si tú habías estafado a alguien, cuando te arrepientas, tiene que ver cómo reparar. La restitución es la reparación moral de daño o la reparación de daño moral, físico, psicológico que has hecho hacia alguien. Si alguien antes de recibir a Jesús golpeaba a su esposa, peleaba y maltrataba a su esposa, él tiene que, o la esposa maltratando al esposo, tiene que restituir yendo a pedir perdón a la persona, corrigiendo el daño que tú has hecho
hasta el nivel donde tú puedes, porque no son todas las restituciones que son posibles. Porque si tú has hecho abortos, no sé cómo vas a restituir un niño, ya que ha muerto. Esto, la misericordia del Señor, uno pide perdón. Si han matado a alguien, no puede. Hay algunas restituciones que será difícil o imposible de poder hacer. Aleluya. Ahora, después de la restitución, hay otro paso que está en el camino de terminar con el pasado, que son las enfermedades. Hay algunas enfermedades que uno se puede percatar que han desaparecido por completo. ¿Por qué? Porque era fruto de la vida o la consecuencia de la vida que nosotros hemos vivido o que los antepasados han vivido. Hay enfermedades que son espirituales. La Biblia dice que Jesús sanaba a los enfermos o liberaba a la gente y echaba fuera los espíritus de enfermedades. Entonces, un espíritu puede estar detrás de la enfermedad que uno está llevando años. Y uno haciendo ese trabajo puede ver que el ministerio de la sanación de la persona puede realizar sola directamente que la enfermedad ha desaparecido. Entonces hay la sanación física de su cuerpo, pero hay también el ministerio de la sanación interior, la sanación de tu alma que ha sido herido a causa de todo lo que tus pecados han causado sobre ti y a causa de lo que los pecados de los demás y la consecuencia ha causado sobre ti. Y uno tiene que trabajar sobre eso. Hay personas que son frustradas y las frustraciones pueden empezar desde la concepción de la persona, desde que la persona está en el vientre de su madre. Puede empezar a recibir muchas influencias de su ambiente. Las actuaciones de sus padres, los caracteres, los gritos, las violencias. Si, por ejemplo, alguien siendo en el vientre, los padres siempre peleaban, siempre discutían, siempre, esto lo va, un niño puede nacer ya frustrado, nacer ya herido adentro, y necesita ser sanado. Y hay muchas frustraciones debido a lo que la vida, nuestro pecado, los demás han echado sobre nosotros y que hace que uno se siente amargo. Hay muchas decepciones debido a algunos matrimonios, algunos tractos, el lugar donde uno ha vivido. Hay muchas personas que necesitan ser sanadas, por ejemplo, para poder casarse, porque miraron cómo fue el matrimonio de sus padres. O los demás dicen, no, si es esto, no puedo. Hay personas que han recibido muchas violaciones cuando ellos eran niños y que esto ha producido como una adversión hacia el sexo opuesto o hacia cualquier tendencia de querer un día casarse. Ellos consideran que es la prueba que hay una enfermedad interior, una enfermedad espiritual y una enfermedad del alma que necesita ser sanada. Aleluya. ¿Hasta aquí me entendieron? ¿Me escucharon? Y pastor, estamos atentos. Ok. Entonces, eso un poco de manera, lo hemos hecho de manera resumida, si podemos decir. Perdón. Sí, si hay preguntas, puede hacer preguntas también. Aleluya. Entonces, esto es un poco lo que queríamos presentar. De modo que cuando estamos entrando ahora en esta fase práctica, que podamos, que sepamos dónde estamos yendo y por qué estamos haciendo algunas cosas que estamos haciendo. Que no sea como una mecánica. Aleluya. No, que uno entiende el por qué estamos haciendo esto
y cómo hacerlo. Y como tú puedes realizar, es un trabajo de hormiga. No es un trabajo que uno hace de manera apresurada. Aleluya. Es un trabajo, el trabajo de hormiga significa que de poca, por ejemplo, tomamos un caso sencillo. Si queremos tratar, por ejemplo, el aspecto de la inmoralidad sexual, consideramos que antes de recibir a Jesús, había encontrado o había practicado el pecado de la inmoralidad sexual. El trabajo consiste, vas a empezar por examinar en tu vida los primeros hechos sexuales que tú has practicado o los primeros hechos inmorales que tú has practicado, ¿era cuándo? Puede ser que sea desde tu niñez, cuando tú empezabas a jugar, cuando tenía unos años. Y eso puede ser solo el pecado de toque. O eso puede ser cuando en tu adolescencia empezaba a esconderte para dar un beso o para dejar que uno te toque. Todas estas personas tienen que empezar por ahí. Si conoce los nombres, anota. Si conoce cuántas veces te ha metido en esta práctica, anótalo. Cuando avance y que ahora ahora has practicado, es decir, el hecho sexual en práctica, tu primera pareja, ¿cuándo? ¿Quién era? ¿Qué habéis hecho? Es decir, el arrepentimiento delante del Señor debe ser como Acán lo ha hecho. Aleluya. ¿Dónde ustedes se encontraron? ¿Qué pasó? ¿Cómo la cosa pasó? El Señor sabe esto, pero Él quiere que tú lo confeses a Él. Aleluya. Entonces tome un momento y tú te arrepientas de manera profunda. Si tú has practicado el pecado de la inmoralidad sexual, el primer hombre con quien te metiste, usted había practicado la relación, la inmoralidad sexual, ¿cuántas veces? Porque por cada vez tendrá que confesar, cada vez al Señor y pedir el perdón al Señor por cada vez. No puede juntarlo así y echar sobre el Señor, no. Cada pecado sexual, la primera persona con quien nos hemos encontrado. Ok, ¿qué pasó? ¿Cómo la cosa sucedió? Confesando al Señor, pero con un corazón arrepentido porque está mirando que decepcionaste al Señor haciéndolo. Si te metiste con Él o si practicaste la relación sexual con la persona 10 veces, tiene que confesar veces tras veces las 10 veces. Si en el transcurso de tu vida conociste a 10 hombres antes de entregarte a Jesús y con cada hombre practicaste la inmoralidad sexual, tiene que tocar hombre tras hombre, caso de inmoralidad tras caso de inmoralidad, confesando de manera detallada. Aleluya. Porque uno quita el pecado como él lo ha cometido. Si fuiste a ver a los brujos, a los magos, ¿cuántas veces fuiste a ver a los curanderos? El primer brujo que fuiste a ver era quién, ¿qué pasó? El segundo era quién, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dio a ti? Confesarlo y abandonarlo. Así, cuando vamos a hacer el proceso ahora de la separación, para con cada persona, porque cada hecho ahora la autoridad de la iglesia, que es el trabajo de rompimiento de los lazos, es que te vamos a separar de cada persona con quien practicaste cada inmoralidad sexual. Y ojo, uno puede decir, pero era solo un hecho de inmoralidad sexual. Hay muchas prácticas sexuales que te incluyen en mucho pacto, en muchas alianzas. Si tú entregas tu cuerpo, dice la Biblia, ¿no sabéis que aquel que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Dios dice que los dos serán una sola carne. ¿Qué significa esto? Que si puede decir que no he conocido a mucho hombre, conocí solo a 2 personas, pero si sucede que las 2 personas que conociste
el primer hombre se metió con mil mujeres. Entonces, un solo hecho sexual está llevando sobre ti las maldiciones, las maldades, las enfermedades, la dolencia, los demonios de 1000 personas en conjunto. Porque la inmoralidad sexual es una vía por excelencia de la transmisión de las maldiciones, de las enfermedades y de los demonios. Entonces, confesando de manera detallada, nos lleva a poder cortar y separar de cada persona con quien tuviste la relación por el pasado. De poder separarte con cada brujo, cada mago, cada persona, cada curandero que tú fuiste a visitar o a encontrar por el pasado. No sé si hasta aquí hemos entendido un poco. ¿Entendieron? Amén, Amén. pastor. 5 minutos y luego. Ok. Entonces, eso es un poco de manera hasta aquí, eso, ¿no? Y irá mostrando según los casos, pero eso es un poco hasta aquí cómo proceder para acabar con el pasado y cómo proceder para romper con los lazos debido a la vida del pasado. Ahora, entonces eso significa que este trabajo debe empezar ya a partir de hoy a hacerlo. Si piensas que vas a olvidar, yo te aconsejo, cómprate un cuadernito o búscate un cuadernito o pero anota tal punto. Pide al Espíritu Santo que te revela la cosa pasada, las cosas escondidas, de modo que puede ir anotando. ¿Para qué? Para que hagamos el trabajo que tú no olvidas algunas cosas porque no has anotado. Anotar es para tener una precisión. Amén. Y ahora, si después hay cosas de las cuales tú tienes que deshacerte, vamos a ver de manera práctica cómo hacer. Amén. Entonces, a partir de hoy o a partir de la tarde, el pastor no ha podido conectarse, pero pienso que es un poco la base que él debería plantear antes que empecemos ese trabajo de acabar con el pasado. Entonces, no va a hacer saber para que podamos trabajar en función de cuántas personas necesitan hacer ese trabajo de terminar con el pasado. Y yo estaba diciendo que aunque uno lo haya hecho, puede ser que el Señor te vaya mostrando que, no, hiciste, pero hay tal otro aspecto que el Espíritu de Dios trae a la luz, que no había tratado, no había corregido, no había tratado. Entonces tiene que volver a tocar esta área. Amén. Pero ¿cuál es el propósito de ese trabajo? El propósito es que después de haber recibido a Jesús, que podamos servirlo a Él, que podamos seguirlo a Él, sin que haya mucha tranca, sin que haya impedimento. Queremos ir lejos con Cristo y queremos ir a la más gran velocidad posible. Entonces sacamos toda tranca y todo bloqueo que nos puede impedir de poder avanzar con él. Ese es el propósito. Ese trabajo no es la condición para que tú te vayas al cielo. No. Para que te vayas al cielo te había arrepentido, recibiste a Jesús y estás esforzándote a andar como Él. Ese trabajo te va a ayudar a poder andar de manera profunda con el Señor y a poder ir lo más lejos posible con Él y a la más gran velocidad. Oremos que Dios nos ayude a poder cooperar con Él para ese trabajo. ¿Por qué yo digo cooperar? Porque es un trabajo que el enemigo a él no le gusta mucho. Entonces él va a querer meter mucha tranca también para impedirte de hacer ese trabajo. Entonces tiene que hacerte violencia para poder hacer ese trabajo. Entonces oremos que eso nos ayude, que lo que hemos podido avanzar hasta aquí, como resumen sobre ese trabajo, que cada uno lo entiende. Hola, hermano. Y que lo pueda hacer. ¿Sí? Hermano, tengo una pregunta.
Ya. Sí, te escucho, mi hermano. Si yo ya tengo toda la información Ya. de antepasados, de mi familia, porque Dios me lo fue revelando con evidencia Ya. ya en los últimos años. ¿Cómo sería? ¿Puedo hacerlo a sola con el Señor? No, la primera cosa que tú tienes que hacer y el trabajo que cada uno tiene que hacer a solo para que eso nos ayude a avanzar es el trabajo de arrepentimiento. Aleluya. El trabajo que consiste en arrepentirse, tú puedes ir haciéndolo. Ahora, en el contexto de trabajo que vamos a hacer para la separación, podemos volver sobre algunos aspectos, pero es para usar de la autoridad de la iglesia a fin de derivar, desatar lo que debe ser desatado. Es por esa razón que solo, mi hermana, no te aconsejo de hacerlo. ¿Por qué? Porque es un trabajo que Dios ha dado a la iglesia. Es a la iglesia. A ver, lee un poco en el libro de Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Mateo 18. Lee del versículo 18 a 20. ¿Alguien ha recibido, ha encontrado el pasaje? A mi pastor. Mateo 18, capítulo 18, versículo 20. Dice la palabra de Dios, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí No, estoy 18. yo en El medio versículo de 18. del día. Del 18. Del De 18 a cierto 20. digo, Muy bien. de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Sigue. Prosigo, pastor. Otra Sí, por vez favor. os digo que si dos de vosotros se pusiereis de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que quieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque de donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Esa es la base sobre la cual ese trabajo debe ser hecho. El Señor Jesucristo dijo a Lázaro, a los discípulos, desatadlo y dejadlo ir. Aquí el Señor está diciendo que todo lo que ustedes los dos se van a poner de acuerdo para desatar en la tierra, el cielo va a desatar. Todo lo que ustedes van a poner de acuerdo para atar en la tierra, el cielo va a atar. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir cualquier cosa, es lo que la palabra nos dice. Es decir, no es un trabajo que uno solo se siente a su lugar para hacerlo. Este trabajo necesita el acompañamiento. El primer paso es el arrepentimiento. En cuanto al arrepentimiento, cada uno se siente delante del Señor y expone su corazón delante del Señor, tal como Él sabe y el Señor sabe. Aleluya. Esa es la primera parte. Esta parte yo les aconsejo, vaya ya haciéndolo. Aún que regresando para la separación,
el trabajo de separación y de rompimiento del lazo de las maldiciones, echando fuera los demonios, va a necesitar que volvemos en ciertos detalles, pero estos detalles que nos va a ayudar a la oración. Porque yo no me puedo arrepentir en tu lugar. Aleluya. Podemos estar ahí y aún es como en un parto. La persona que siente dolor de parto puede ser asistido por otra persona que le está diciendo que ánimo, adelante, fortaleza y otro. Eso es el trabajo que el pastor juega al lado de aquel que está haciendo ese trabajo. Pero el pastor no puede llevar, la persona que está cerca de ti, que sale la enfermedad, no puede llevar el bebé a tu lugar, en tu lugar. Tú tendrás que hacer el trabajo necesario hasta que el bebé salga. Aleluya. Entonces, el trabajo de arrepentimiento genuino es la base fundamental de todo lo que vamos a hacer. Porque si quiere cortar, quiero deshacer, quiero separarte, mientras que tú no te has arrepentido, mientras que tú no has conocido un arrepentimiento genuino, una confesión profunda y genuina del pecado, de modo a traer la luz de Dios para alumbrar a toda área donde el diablo podrá estar escondido, será difícil que los lazos sean totalmente cortados. Aleluya. Entonces, este trabajo, Cristina, a tu pregunta, el primer trabajo debe ser hecho, uno lo tiene que hacerlo, puede empezar hoy a hacerlo. Si tienes todos los detalles, conoces lo que tus padres han cometido como pecado otro, vaya arrepintiéndote, lleva sobre ti esta carga y pide al Señor perdón como intercesor en favor de tus padres. Ahora, la parte que corresponde a la confesión de tu propio pecado, haz el mismo procedimiento. Pero todo lo que es relacionado a cortar con los lazos, a desatar, el Señor Jesucristo ha confiado esto a la iglesia, donde 2 o 3 están congregando en mi nombre. Allí estoy en medio de ellos. Aleluya. Ya. Aleluya. Y eso lo vamos a hacer en grupo, entonces. No, no en grupo, es un trabajo individual. Es decir, tú con un pastor, o tú, si por ejemplo, dependiendo de los hermanos de la central, si tienen 1, 2, 3 personas que lo pueden poner a disposición, muy bien. Si no, será un trabajo entre tú, el pastor y mi persona. ¿Me entienden un poco? Ya. Porque la iglesia es donde 2 o 3, si 2 o 3 están reunidos en el nombre del Señor, ahí es la iglesia. Aleluya. Si 2 se ponen de acuerdo para pedir algo, no dice que si una persona se dice delante del Señor para pedir algo. Por eso que el Señor no, ¿por qué el Señor ha dado esto en la mano de la iglesia? ¿Por qué, hermana Cristina? Porque solo contra la iglesia, es solamente contra la iglesia que la fuerza, que la puerta de Hades no puede prevalecer. Dios establece la iglesia como el medio para vencer al diablo y el poder del diablo. Y él ha hecho la cosa muy sencilla, diciendo que donde 2 se ponen de acuerdo, donde 2 se reúnen, donde 3 se reúnen, ya el Señor ya está allí y la iglesia del Señor ya está constituida. Es por esa razón que uno no puede cortar estos lazos solo. ¿Está bien? Sí, entonces ya voy a hacer voy a anotarlo todo
luego me arrepiento, pido perdón, ¿no? Confieso y hasta ahí, y luego ya con ustedes hacemos lo de la separación. Exactamente. Aunque la separación va a necesitar que volvamos en algunos detalles relacionados a tu vida del pasado. Ujú, ¿Por qué? Porque para separar uno tiene que saber claramente de qué le están separando. ¿Entendiste? ujú, claro, claro. Ajá. Yo tomo un ejemplo. Si uno se ha involucrado a la brujería, es necesario para separarse de tal persona, para romper la maldición que entró en la vida de la persona, para echar fuera los demonios que han seguido, que han estado atormentando a la persona, es necesario que sepamos cómo se llamaba este brujo, con quién fuiste. Fuiste ahí, ¿qué hicieron? ¿Qué te dieron? ¿Está bien? Es necesario saber para poder hacer el trabajo. Hay muchas maldiciones que entró en la vida de una persona porque alguien lo ha dicho o que él mismo se ha dicho a él. Esta cosa también tenemos que ayudar a la persona a poder romper. Entonces, el primer elemento es, toma el tiempo, haz ese trabajo con diligencia, no postega, porque una de las cosas que el enemigo va a querer hacer es la procrastinación. Él va a querer que tú postergues. Él va a querer que diga, no, hay tiempo, vamos a hacerlo más adelante, o no, o que cuando quiera hacer algo, algo va a surgir. Pon la prioridad para que aprovechemos para poder avanzar. Aleluya. Ujú. Y así vamos a Amén. ir ya planificando con quiénes empezar. Entonces vaya señalándose. Puede escribir a mí de manera personal o para aquellos que están en Perú, puede hacer una lista y referirse a la hermana Leslie o nos puede enviar directamente para que sepamos y que podamos programar ya cómo hacer y ver si hay necesidad de poder armar unos equipos más todo va a depender. Aleluya. Ahora, si tú habías hecho ese trabajo, como yo insisto, y que te percataste que hay cierta resistencia, quizá porque hay cosas que no había hecho, no había dicho, y que el Señor pone en tu mente, en tu corazón, que tiene que volver a tocar estos aspectos, no digas solamente que no, ya lo había hecho, está bien. Amén. Oremos entonces, si no hay otra pregunta, oremos que el Señor nos ayude a poder iniciar ese trabajo. Pastor, en el caso de personas que no conocen a sus padres o quizás lo conocen pero han muerto a temprana edad, igual a los abuelos, ¿no? Los tatarabuelos, en esos casos, ¿cómo se podría hacer esas listas? O más o menos cómo uno debe estar preparado para ese tiempo personalizado. Ahora, para aquel que no conoce cómo se llamaba a sus padres, cómo se llamaba a su antepasado, digámoslo, como está diciendo, y que no sabe entonces cuáles son los pecados que han cometido, era mejor saberlo, pero si no sabes, si llega a punto que no sabes, vamos a trabajar con ellos de manera genérica. Es decir, en el caso personalizado, sabiendo que cada persona nace de una familia, de un padre, que cada padre tiene su padre, que cada abuelo tiene su bisabuelo, lo vamos a separar de manera genérica de cada uno de aquellas personas, aún que no conoce los nombres. Y la persona va a llevar sobre él los pecados, yo llevo sobre mí los pecados cometidos por mi abuelo, mi bisabuelo paterno. Señor, perdóname por estos pecados, todo lo que él ha hecho, que sea en el sentido de la hechicería, de la brujería, la magia. Señor, perdóname por toda práctica, Señor, del ocultismo,
toda práctica de la idolatría que él haya cometido, Señor. Perdóname por todo pacto y toda alianza en el cual se ha involucrado y que eso nos está afectando. Perdóname por todo pecado de la inmoralidad sexual que él ha podido cometer. Perdona, Señor, oh Dios, por todo pecado del vicio, alcohol y otro. ¿Me entiendo un poco? Uno confiesa, uno pide perdón. Uno pide que el Señor quita la consecuencia en su vida presente y en su vida futura. Que si haya una maldición ahí, que el Señor cambie la maldición en bendición. ¿Ya? Pero será necesario ahora en el trabajo que te separemos de tu bisabuelo paterno, que te separemos de su pecado, que se separemos de la consecuencia, de cualquier consecuencia que su pecado ha podido haber traído. Sino que rompemos todo lazo que te liga a él, a causa del hecho que tú eres su viñeta o su viñeta. Y que juzgamos, que echamos fuera todo demonio que ha podido estar siguiéndote o está persiguiéndote a causa de las prácticas que él ha hecho. Entonces, de manera genérica así, tenemos que trabajar para separar a la persona. ¿Entendiste un poco, Leslie? No. O sea que es un trabajo de hormiga, es un trabajo de paciencia. No entra ahí queriendo que hagamos rápido para acabar. Es un trabajo que va a tomar tiempo, pero es necesario hacer. ¿Hay otra pregunta? Si no, vamos a Pastor Juan orar. de Dios, muchas gracias por aclararnos nuestras dudas y por, bueno, ser paciente con nosotros. Yo tenía una duda y, bueno, una Ya. práctica la restitución es la reparación, dice usted, ¿no? Tanto en el aspecto moral, físico y material. En este caso, por ejemplo, mis padres, cuando sus papás fallecieron, pues como era el menor, le dejaron toda la herencia saneada para no dejarlo desamparado. Pero los hermanos mayores pues han hecho usufructo de sus bienes y la persona que ha usufructuado en contra de, se arrepintió, ¿no? Ahora ya, bueno, sirve al Señor, todo. Si se arrepintió, ella es salva, va al cielo o también es necesario restituirse. Eso era una pregunta que siempre me ha llamado a hablarle, ¿no? Porque ella en su corazón sabe esas cosas, todo, pero Dios es tan misericordioso que a pesar de su larga edad lo mantiene todavía en vida porque hay algo que tiene que sanar, ¿no? Arrepentirse. Entonces, yo orando también para poder hablar con ella. Y este punto justo usted toca. Me agradecería poderme esclarecer algunos puntos. Gracias. Muy bien, Damaris. Sí, lo que está haciendo como pregunta es muy, muy importante, ¿ya? Cuando, acuérdate la historia de Saqueo, en el libro de Lucas capítulo 19. Saqueo se había enriquecido engañando a muchas personas. El día en que Saqueo se arrepintió y entregó su vida a Jesús, él llevó a cabo muchas restituciones fuertes. ¿Está bien? Sí. Saqueo dijo, cuando lee en el libro lee un poco Lucas 19, el versículo 8.
Ya, 19:8. 19. Versículo, pastor, 8. Sí, el versículo 8. Ya. Dice así la palabra de Dios. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se los devolveré cuadruplicado. Amén. Entonces la implicación del hecho que Saqueo recibió a Jesús es que él ha vuelto a ser pobre. Porque da la mitad de su bien a los pobres, porque él sabe que él se había enriquecido sobre los pobres. Y al mismo tiempo, cada hecho de fraude que él había hecho debía pagar 4 veces. Es decir, 50% más 40%. Entonces, él, por haber recibido a Jesús, él se encuentra perdiendo 90% de todo lo que él tenía para ganar el reino de Dios. Si uno había estafado a alguien, cuando él se arrepienta, la prueba que él se ha arrepentido y que tiene que reparar es ir y devolver, pedir perdón y devolver. O reconocer y aún puede ser que él no tiene todavía esta plata para devolver, pero él tiene que establecer planes para la devolución. Si una mujer, por ejemplo, vivía en una relación inmoral con un hombre y este hombre lo ha comprado coche, casa y toda esta cosa, como es el fruto del pecado, si la persona se arrepienta y corta la relación con este hombre, lo que sigue lógicamente es que todo lo que pertenecía a ella como fruto de esta relación y fruto del hecho que es este hombre que la ha mantenido, ella debe devolver. Son hechos fuertes. Entonces, hablando de este caso de herencia, si antes de recibir a Jesús, la persona había estafado, porque es recibir, ¿cómo se dice? Adueñarte de algo que no te pertenece. O puede ser que era tu heredero o coheredero, pero usaste medio para poder guardarte toda la herencia. Entonces, cuando tú te entregas al Señor, el seguimiento lógico es que tú restituyes. Y eso implica, claro, que tiene que hacer algo con relación a la herencia que tienes. No sé si he contestado, Damaris. Sí, sí, pastor. Entonces es bueno confrontarlo con la persona para hacerlo saber, porque muchas veces no se sabe, no lo sabe uno, que andamos como si fuera algo natural. Exactamente. No, eso, dalo. Si la persona ha recibido a Jesús, ore para que el Señor abra el ojo de la persona para que él entienda, para que él vea, porque no es algo de mecánico. ¿Me entiende un poco? No es algo de mecánico. El Señor es quien va a poner en su entendimiento, ¿no? Para que pueda darle Sí, esa pero, lucidez y hablar. ajá. Sí, pero en cuanto a hablar, tiene que enseñar a la persona como estamos haciendo, para que él entienda. Y de ahora que el Espíritu de Dios vaya trabajando en su corazón. Porque, ¿qué sirve, como dice la palabra, ganar este mundo y apegarse a este mundo si al final eso nos puede llevar a perder nuestra alma? Ahora, si tú dices que te has arrepentido y no estás dispuesto a restituir, es la prueba que tu arrepentimiento no es verdadero. Y toda la persona que tiene un falso arrepentimiento no es salvo. O no es salvo. ¿Entiendes un poco? Amén, pastor, sí, muy bueno. Esto, Gracias. la implicación en muchos lugares.
Si por ejemplo, quitaste la esposa de alguien o el esposo de alguien y que un día el Señor te tocó y te entregaste al Señor, la consecuencia lógica es que repara el daño que ha hecho en el corazón de la familia, en el corazón de la familia. Hay muchas familias, hay una esposa que se está quejando, que está en amargura porque tú lo quitaste lo que era su derecho legítimo. O un hombre que se siente frustrado porque alguien lo quitó su esposa. Si la persona se arrepiente, debe hacer como Lázaro. La restitución cuesta. Aleluya. Pero es un mensaje fuerte para los vencedores. La restitución. Oremos que el Señor les ayude a hacer ese trabajo. Y vamos ahí entonces programando por eso a partir de esta noche, empezándolo para poder ir avanzando. Oremos. Señor, muchísimas gracias, Señor, por este tiempo que hemos pasado, Señor, para poder tocar estos temas relacionados, Señor, a terminar con el pasado, acabar con el pasado y el rompimiento de los lazos del pasado, Señor. Te suplico que tu Espíritu Santo vaya obrando en el corazón de cada uno, Señor. Y que revele, Señor, a cada uno su pasado. Revele las cosas escondidas. Trae a la luz lo que debe ser traído, Señor. Trae a la memoria todo lo que debe ser traído, Señor. A fin de que ese trabajo sea hecho en toda seguridad. Te lo suplico, Padre eterno. Y protege el compromiso de cada persona que quiera hacer ese trabajo. A fin de que él inicie, que él avance y que él acabe, Señor. Te lo pedimos, Padre. Y cubre este mensaje bajo la sangre de Cristo Jesús. Cubre cada participante a este programa bajo la sangre de Cristo Jesús. Contra toda la reacción del enemigo. Que una pared de protección se ha levantado alrededor de cada uno de ellos, Señor. Y que sea invisible al ojo del enemigo. Te lo pedimos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, pastor. Amén. Entonces, muchas gracias por su paciencia. Gracias por haber aguantado hasta aquí, porque después de haber recibido horas de enseñanza sostenida en la mañana, habéis podido aguantar otra, más de 2 horas de enseñanza esa tarde. Que el Señor le bendiga mucho. Amén. Bendiciones, hermanos. Hasta mañana. Amén, amén, amén. Muchas bendiciones. Esto. Ok, bendiciones. Bendiciones.